Es la debilidad humana. Vito Contesi, buen día, ¿cómo estás? Hola José Luis, buen día. Bien, bueno, ayer hubo una conferencia de prensa, he visto expresiones tuyas volcadas en algunos medios digitales de Mar del Plata, el combustible aumentó 20% en lo que va del año, eso tiene que ver por un lado por la actividad pesquera propiamente dicha, de la pesquería propiamente dicha, y por otro lado vos decías en una de esas notas que diste que ya no hay más pedidos de construcción de barcos. Sí, esta es la crónica de una muerte anunciada. El combustible para la pesca aumentó un poquito más. Ah, sí. La última lista de precios que pasaron a partir del lunes era del 50%. Ahora vamos a ver si, o sea, el 50% en lo que va del año. Vamos a ver ahora si el anuncio de ayer de Marín de morigerar esto implica una vuelta atrás con la lista de precios que ya pasaron. Pero es una paradoja porque la pesca tiene teóricamente combustible de rancho y hoy estaría pagando final 2.400 pesos con pago a 15 días. O sea, más caro que el surtidor, teniendo combustible de rancho teóricamente sin alguno de los impuestos. Eh, pero lo que preguntabas, nosotros lo vemos viendo hace muchísimo tiempo. O sea, Ujú. eh, por eso tuve que alquilar un galpón que construí para fabricar barcos para un emprendimiento turístico que no tiene nada que ver con el astillero, y por eso estoy tan preocupado, no tanto por este año, que si bien estoy al 50% de actividad del año anterior, logré concretar 3 construcciones, 2 de las cuales son para Rawson. De las 3, una sola estoy siendo, digamos, una venta tradicional donde el armador va pagando, las otras tengo que financiar todo, pero bueno, de alguna forma me garantizo la posibilidad de seguir trabajando, pero el año 2027 el panorama es tétrico. Tiene que, partiendo de la base que no va a haber devaluación, que no va a haber una devaluación que cambie los parámetros, como ha ocurrido en tantas otras oportunidades. ¿Qué crees que hay que buscar? ¿Qué crees que hay que lograr para que se pueda mejorar, digamos, la ratio hasta llegar a una rentabilidad razonable? No son soluciones fáciles, y no hay una receta mágica. Lo que sí es cierto es que todo lo que hizo el gobierno en estos 2 últimos años, en su desconocimiento o en su, eh, digamos, desentendimiento con el sector pesquero, lo que hizo fue agravar la situación de algunos sectores. O sea, somos el único sector exportador y productivo al cual le aumentaron los impuestos, y no poquitos, se aumentaron mucho. O sea, acá tuvimos un aumento del derecho único de extracción de un 300 y un 500%, pero además, cuando se asignaron las cuotas de merluza, la tasa de asignación inicial de merluza fueron montos siderales que las empresas se tuvieron que endeudar para poder pagarlo. Por ejemplo, nuestro grupo empresario tuvo que pagar en ese momento, hace más de un año atrás, 430 millones de pesos. Un nuevo Mm, impuesto. mm, Entonces, no se bajaron los derechos de exportación, se aumentaron los impuestos, y al sector pesquero y de la industria naval no le llegó ni una sola desregulación. O mm. sea, no tuvimos una sola herramienta que diga, bueno, con esto pudimos bajar los costos como les pasó a otros sectores. ¿Por qué? Y quizás por la pelea esta inicial de Sturzenegger, o porque no se entienda el sector. Entonces vos viste lo que fue el EMAE de enero, Mm, sufrimos el sector que más creció. Entonces, para el gobierno es, bueno, a esto le va bien, a esto ni los miro. mhm, Hoy, fíjate, en este sentido de echarle nafta al fuego, que no lo digo que sea voluntariamente, pero que es lo que está pasando. mhm, Hoy las empresas exportadoras están recontrademorados en los reintegros en las devoluciones de IVA. mhm, ¿Qué pasó? Ha bajado la recaudación sistemáticamente en los últimos meses, y una forma de mantener el superávit fiscal fue comenzar a hacer algo que este gobierno no estaba haciendo, que venía cumpliendo bastante bien con las devoluciones de IVA, y bueno, ahora dejó de hacerlo. Están todas las empresas pesqueras con las devoluciones de IVA demoradas. Entonces, ¿esto qué implica? Y que además de
tener un tipo de cambio que no es competitivo, que todos los meses se va deteriorando un poquito más, porque todos los meses la inflación le gana al tipo de, a la devaluación, además el Estado se queda con tu dinero financieramente. Y si tenés que recurrir a los bancos, pagás tasas siderales. Entonces el panorama es muy complejo. Ahora, para el armador independiente, para las flotas costeras, que ya estaba hace un año y pico atrás con un 21% de rentabilidad negativa, este aumento del combustible lo metió en una zona de inviabilidad total. Por eso quedaron barcos parados. O sea, no es que ayer los costeros deciden un lockout patronal. Los costeros se dan cuenta que no pueden salir, no tienen forma. O sea, el viaje de pesca, el 70-75% de lo que facturen es combustible, inviable. Bien, ahora, yo de algo tengo un interrogante enorme, porque la verdad es que no le encuentro la quinta pata al gato, porque en algún lado está la quinta pata del gato, y es porque ni el gobernador Kicillof, ni el intendente Montenegro, ni el actual sustituto que hoy hace prensa diciendo que se está empoderando por la cantidad de habilitaciones comerciales que hay en la ciudad y demás, que se ve que hay mucha gente muy audaz. Nadie habla, no logro entenderlo realmente. Es una Bueno, actividad. mira, hace un poquito menos de un año atrás hubo una sesión en el Consejo Deliberante donde fueron todas las cámaras, porque, a ver, si es que nos desayunamos que todo el problema es el combustible y que hoy la guerra del Golfo, la guerra de Irán, que genera esta crisis y hay que encenderle una vela a Trump para que corte la guerra, ese es un escenario. Pero esto es la crónica, como te decía al comienzo, de una muerte anunciada. Porque la crisis ya está hace un montón de tiempo, Sí, claro. incluso antes de que asumiera el gobierno de Milei. Entonces, cuando quisimos empezar a exteriorarla como sector, se hizo una sesión en el Consejo Deliberante, el oficialismo se negó a sacar un dictamen o un pedido para que, por ejemplo, para que el gobierno baje los impuestos. Entonces, siempre se jugó políticamente, el que es oficialista no quiere hablar de crisis, el que es opositor muchas veces no sabe de qué estamos hablando, o hay algunas excepciones, la verdad que es justo decirlo. Maxi Abad, por ejemplo, siempre levantó la bandera del sector y nos está dando una mano con proyecto de ley, con algunas presentaciones importantes, pero después, como bien decías, de la provincia tampoco hay reacción, o sea, los costos portuarios, los costos impositivos, siguen exactamente igual al mismo ritmo de aumento como si fuera una actividad económica que floreciente. Entonces, es muy complejo el panorama. Sí, claro que es muy complejo, pero es increíble porque el otro día el ministro Caputo subió un posteo hablando de que todos los días están haciendo algo para bajarle los costos al campo, ¿no? Y que el campo responde. Yo le contesté en ese posteo, no le contesté, le puse ministro, perfecto, ¿cuándo van a hacer algo por la pesca, no? Pero por supuesto ni nada, lo hice como simple ciudadano, punto. Yo esto es lo que no termino de entender. Digo, Exacto, no estamos en el radar. no están, ni responden, ni te responden. No responden. Y tan poco estamos en el radar. Y vos fíjate que durante todo el año 2025 hubo una sangría en el puerto de Mar del Plata. Yo contabilicé entre las empresas que fueron cerrando, las pymes, los barcos que quedaron parados, 1.800 puestos de trabajo menos. Y esto solamente salió en los medios especializados. O sea, en Revista Puerto, en Pescare, en algo, pero era todos los días, o sea, cerró Marequiare, cerró Stramar, cerró Apolo Fish, Surtrade, todos los días iba cerrando una pequeña plantita. Y eso también es parte del problema, porque el problema es estructural, no es solamente un problema coyuntural de un aumento de precios. Y cuando digo que es estructural, también digo que no empezó en el 2024, o sea, el problema estructural viene de hace bastante tiempo y no es que nos equivocamos en no abordarlo. Es muy difícil abordar un problema estructural cuando vos no tenés del otro lado, del lado de las autoridades, un reconocimiento de que existe ese problema estructural.
cuando vos no tenés del lado de los sindicatos también una racionalidad para abordar un problema estructural. Por ejemplo, el problema estructural es el más difícil de resolver. Si nosotros nos damos cuenta que el puerto cambió y que ya no quedan los 18.000, los 16.500 fileteros que tenía el SOIP de la década del 80 y que hoy solamente quedan 1.500, cuando te digo esto es que tampoco están las 200 o 300 fábricas que tenían 200, 300, 500 tipos cada uno para recibir el pescado que traía la flota, y la flota prácticamente no decreció. Entonces, hay mayor oferta de pescado fresco en banquina y una menor demanda de procesamiento. Precios internacionales que cayeron. ¿Por qué? Porque irrumpió el pescado de cultivo, irrumpió el camarón de cultivo. Entonces nosotros no somos formadores de precios y aún en esta coyuntura de aumento de combustible no podemos traccionar los precios de nuestros productos para arriba. Esto es toda una crisis estructural. Ahora bien, ¿cómo la resolvieron otros países del mundo? Sí, buscando eficiencia, buscando automatizaciones, buscando nichos. En Argentina, donde un tipo quiso hacer un barco más moderno y sacar 2 personas de a bordo que le sobraban, el sindicato lo paró, fue a la justicia, estuvo 90 días peleándose en el muelle, la justicia en primera instancia falló en contra y en segunda instancia también falló en contra. Entonces, esto es un despropósito total. Y es justamente lo que está haciendo ese empresario. Doy este ejemplo al margen, pero para dar una idea de cómo a veces hasta el propio sindicalismo es parte del problema en vez de ser parte de la solución. Lo que está haciendo ese empresario es generar puestos de trabajo. Y lo que ve el sindicato del otro lado es, no, ni un compañero menos. Y justamente lo que va a pasar es lo mismo, la misma historia que pasó con el SOIP. Por tener esas posturas intransigentes, inflexibles, pasamos de 18.000 empleos a 1.500. Y esto mismo va a pasar en los embarcados. Si seguimos con posturas intransigentes a contramano del mundo, manteniendo los 5 empleados dentro de la cabina del peaje, cuando en todos los peajes eso es automático, o a lo sumo con un monedero y una persona que controla, y sí, vamos a terminar estrellados porque no entendemos el cambio estructural que hay que hacer. Sí, yo advierto y me encanta tu lucidez para mirar todo el contexto más allá de las cuestiones que te afectan directamente, ¿no? Pero insisto, me da una enorme desazón que los efectores públicos electos por el voto popular estén ausentes de todo esto. Los que tienen responsabilidades deberían estar todos a una voz, sentándose con el ministro. Y es más, hay más de uno que debería llamarlo a Sturzenegger y preguntarle, ¿usted tiene problemas personales? Explíquelos, porque lo de Sturzenegger es incomprensible y es un tipo que ejerce mucho poder. ¿Sabes qué? Eso también nos hemos planteado y muchos que están adentro del gobierno nos dicen, Sturzenegger fue esa primera batalla y ya después no se ocupó más de la pesca. Y el problema es ese, el problema es que no hay nadie que se ocupa de la pesca. Y nuestro subsecretario es un subsecretario que es una persona buena, campechana, pero que no tiene poder de decisión. Claro. Y el sector pesquero se reunió hace 3 meses atrás, o menos, 2 meses atrás, por primera vez con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, con Iraeta. Iraeta es otra persona que lamentablemente tampoco tiene poder de decisión. Entonces, es un esquema de gobierno muy, muy raro, donde son muy pocas las personas a las cuales vos podés llegar y dices, bueno, este puede cambiar la realidad del sector. Pero a mí me da más bronca que dentro del propio sector no estemos visualizando este cambio de época y tratando de tomar medidas correctivas para no estrellarnos o no caer por el abismo. Sí. Porque la fácil, como vos decís, es, bueno, la emergencia pesquera, la mesa sectorial y que papá Estado resuelva. Y hoy hay un cambio de época donde... No va a ocurrir. No va a ocurrir eso. No, nada de todo eso va a ocurrir. Yo escucho algunas cosas que dicen el otro día. No, que el subsidio al gasoil, este gobierno no te va a dar subsidio al gasoil. Olvídate. Y yo no digo que no lo debería dar, ¿eh? Fíjate, a ver, Europa está teniendo este mismo problema con su flota pesquera. Perdón, yo no soy quien, pero lo que digo es, viendo el accionar, no va a ocurrir. Totalmente. Entonces, si nosotros hacemos esta lectura de que no va a ocurrir,
sin perjuicio de que lo pidamos, sin perjuicio de que cosas. También tenemos que tratar de rascarnos puertas adentro y de encontrar las soluciones puertas adentro. Ahora, sin duda. donde no hay diálogo, donde no hay racionalidad, es muy difícil encontrar soluciones. Vos fíjate, esta misma disyuntiva se dio el año pasado y se está volviendo a dar con la flota congeladora. Y cuando vos te sentabas con el SOMU y le planteabas esta situación, este muchacho no da el número, es una situación de quebranto. Lo que te respondía el SOMU es exactamente lo mismo que te responde el Estado. No quiero ver números, vos dame la mía. Tus argumentos no me interesan, vos dame la mía. Entonces, bueno, el desenlace de la crisis es fruto de este nivel de irracionalidad de todas las partes. Sí, tal cual. Como siempre, te agradezco muchísimo el tiempo y la ilustración de estos temas. Gracias, muy amable. Por favor. Bueno, este era Vito Contés y la verdad un lúcido.